Hoy estoy súper contento con el invitado que hemos traído a su podcast Amor y Vida en Redes. Me acompaña el pastor Jorge Duarte, pastor principal de Congregación Cristiana Puerta Abierta, pasado presidente de Conedo y actual miembro de la Junta Directiva y también miembro de otras instituciones como la Alianza Evangélica Dominicana y Sociedad Bíblica Dominicana. Bienvenido, Pastor Jorge, mi amigo, a este programa de hoy. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y bendiga a todos aquellos que pueden vernos a través de las redes. Estoy muy contento y honrado de finalmente estar aquí y compartir contigo todo lo que hoy vamos a poder discutir. Estamos obligados a hacer un programa técnico, pero también socioespiritual para estos tiempos. ¿Y por qué digo que estamos obligados? Porque tenemos profesión de ingeniero y de pastores. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar, que es cristianismo y uso de redes sociales, yo creo que será un tema de mucho impacto y un tema muy interesante para todos los que nos ven a través de este canal. Comienzo haciendo la pregunta: ¿cuándo vienen las redes y cómo las redes hoy ocupan un lugar de supremacía en lo que es el mercado digital? Es sumamente interesante, Juan, reconocer que la ciencia y la fe no se contradicen. De hecho, en el libro de Éxodo, el Señor habla de cómo llenó a algunas personas de toda ciencia y de todo conocimiento para lo que se necesita para la obra. Y hemos visto cómo el Internet, que llegó en la década de los 90, ¿verdad?, se popularizó porque había iniciado un poquito antes, ha venido cambiando la manera en que interactuamos. Y ya con el boom de las redes sociales a principios de los años 2000, hay toda una generación que se alimenta, que se edifica a través de las redes sociales. Y por tanto, como nosotros tenemos el mensaje más importante del mundo, tenemos que llevarlo a ese espacio. Como ingeniero, tengo el conocimiento de que en la Segunda Guerra Mundial, muchas de las herramientas que Estados Unidos utilizó para la guerra hoy son el soporte de las nuevas carreras que se han abierto en las universidades. La ingeniería industrial, por ejemplo, tiene una serie de enfoques que son el producto de los descubrimientos de la ciencia en medio de la guerra. Así. Por ejemplo, la optimización de recursos, lo que es el uso de las tablas militares para el control total de calidad. Y en cuanto a lo que es optimización de los recursos, hay muchos temas que han venido como consecuencia de los descubrimientos de la ciencia en medio de la guerra. Por ejemplo, la misma bomba nuclear fue un descubrimiento de la ciencia, del cual Einstein después hasta se arrepintió de lo que él había descubierto en laboratorio, porque no pensó nunca que iba a ser utilizado en la forma que se utilizó por Estados Unidos en Japón, esa bomba de Hiroshima, que fue la que le dio el toque final a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Pero hablando ya de lo que es las redes, en el 95 comienza Windows. El Windows venía desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, pero estaba siendo utilizado como un arma estratégica por las oficinas de investigación principalmente de Estados Unidos. Pero una vez eso se fue propagando, pues ya se va haciendo de dominio público. En el 95 que comienza el uso de la web. Y las redes en sí comienzan
posteriormente. ¿Me puede hablar algo sobre eso para que nos edifique? Sí, claro. Tú sabes que mi área de especialización son las telecomunicaciones y ese manejo de la historia. Generalmente la industria armamentista o militar tiene 15 años de adelanto respecto a los dispositivos de uso de consumo masivo. Y eso pasó también con las telecomunicaciones. Recuerdo que antes la radiofrecuencia, que era lo que se utilizaba en radios de comunicación 2 vías, ya habían aprendido a interceptar la comunicación en medio de la guerra con eso y crearon lo que son el sustento de la comunicación celular hoy, como las tecnologías GSM y CDMA, y no podían intervenir las comunicaciones hasta ¿Qué es que eso luego. de GSM? Son los protocolos de transmisión digital que utilizan las redes celulares hoy en día. Pero te puse ese ejemplo solo para entender cómo en medio de una guerra eso le dio una ventaja, ¿verdad?, a Estados Unidos. Porque no se podían intervenir las comunicaciones como se hacía con las radiofrecuencias. Y luego entonces eso se convirtió en lo que hoy conocemos como el sistema celular que se utiliza y sobre el cual se transmite la data que utilizamos para el Internet. Entonces, de igual manera pasó con el Internet, que como tú bien lo señalas, era una red primero privada, secreta, y luego se popularizó. Pero nunca se imaginó el uso que se le iba a dar hoy en día. Recuerda que en esa década de los 90 la conexión era a través de dial-up, era con una llamada y la cantidad de data que se podía transmitir era mínima. Hoy en día ya estamos hablando que las conexiones de data van por los 10 gigas y mucho más. Ya la tecnología 6G está en prueba. Porque todo se va a sustentar obviamente y lo vemos, la medicina, la comunicación, en poder transmitir gran cantidad de data. Pero la verdad es que es sumamente interesante lo que las redes presentan hoy. Es una gran ventaja que hoy tenemos. Y cuando uno piensa de que sea predicado el evangelio a toda criatura, hoy como que ya lo vemos más fácil. Uno decía, ¿cómo será eso? Pero ya hoy tenemos los medios. Bien, yo tengo muchas preguntas con respecto a las redes, pero quisiera que primero hablemos de el propósito de las redes, porque todas tienen algún enfoque. Claro. Y algunas tienen límites de tiempo, otras puedes tú dejar permanentemente la información, otras como puedes tú monetizar en ellas, como el caso de YouTube, de TikTok. Explíquenos sobre eso. Y también algunas tienen su target específico, su blanco de público. Por ejemplo, iniciemos por uno de los más masivos, que es Facebook, que es el que generalmente las personas mayores usan porque fue como la innovación para ellos. Facebook tiene algunas limitaciones. Para nosotros, tú que eres un pastor joven. Yo estoy en el medio, Pero Facebook, por ejemplo, tiene limitaciones en términos de video. Nosotros transmitimos nuestros servicios a través de Facebook también. Transmitimos en multiplataforma. Facebook es una de ellas. Pero Facebook ahora, a los 30 días, el video que tú posteas allí ya se pierde. O sea que no es un lugar adecuado para tú dejar en el tiempo una memoria. Eso hace un año aproximadamente de ese cambio. Antes Facebook grababa las transmisiones todo el tiempo como hace YouTube. En ese caso, YouTube tiene esa ventaja de que tú puedes tener una bitácora, ¿verdad?, de todos los servicios o los programas como este y que se quedan allí. Además de que te dan la posibilidad de monetizar, debes cumplir algunas características en términos de cantidad de suscriptores, de horas de visualización. O sea, tienen algunas condiciones y te permite generar ingresos. Tenemos, por ejemplo, Instagram, que es los que usan ahora las generaciones nuevas, que son más de fotos, más de palabras cortas. Pero ese es el más popular ahora. Claro, ahora mismo Instagram tiene que ser, bueno, TikTok con la nueva generación alfa también es muy popular, pero Instagram te permite poner fotos, había un límite de 10, ahora lo han ampliado en los carruseles, te permite poner videos y te permite hacer
publicaciones de impacto, ¿verdad? Con poco tiempo. TikTok, que usan las nuevas generaciones, entonces es todavía más instantáneo. Recuerda que a medida que avanzan las generaciones, ellos son de menos hablar y transmitir el mensaje de una manera bien concisa y precisa. Muchos videos, también hay contenido allí que hay que filtrarlo. Como en todo en la vida, tenemos que tener cuidado con el acceso que tienen nuestros jóvenes, sobre todo porque los adultos ya podemos como examinarlo todo y retener lo bueno. Bien, las redes ahora mismo están jugando un papel. Prácticamente estamos nosotros todos ligados de una forma u otra a las redes porque es una forma de comunicación. Recuerdo en los años que estudiaba en la universidad que los programas fuente se podían desarrollar era con un sistema de tarjeta con hoyitos. Y hoy la ciencia ha aumentado de tal manera que lo que antes necesitaba de un almacén grande para poder acumular información, ahora basta con un simple USB y ahí se guarda toda la información. Y también hay muchos metales que han sido descubiertos buscando una salida para esto de memoria. Yo quisiera que me hable sobre ese uso de redes y cómo eso ha impactado la mentalidad de las nuevas generaciones. Claro, lo que pasa es que ahora se tiene acceso a una gran cantidad de información, por lo que explicas, la miniaturización de la electrónica, el manejo de las tierras raras y otros semiconductores que no se conocían, han permitido que lo que antes ocupaba un edificio completo, ahora se puede tener en un simple chip pequeño. Pero además, ya ni siquiera las memorias USB. Ahora todo se habla de la nube, de tener servidores donde se almacena la información global y todos nosotros dependemos de eso. Es decir, que con tanta información disponible y con dispositivos mucho más rápidos, entonces ahora se abre un mercado de consumo, de información, de desinformación, de evangelización. Todo depende del uso que nosotros le demos. Y muchas veces yo critico la manera en que nosotros terminamos hablando negativamente de todo lo malo que hay en las redes. Y Juan, yo te pregunto, ¿y dónde estamos nosotros produciendo el material bueno que también esté disponible allí para que la gente pueda accesarlo? Eso es importante. Si yo acostumbro a ver mensajes positivos, no de chistes rojos ni nada parecido, pues la red me va a alimentar con eso. Pero eso tiene una explicación. ¿Me puede explicar lo que es el algoritmo? Claro. El IP address y esas cosas. Sí. Bueno, ya entrar en la parte técnica de hablar de direcciones DNS, IP address, llevaría muchísimo más tiempo del que hoy tenemos. Pero eso todo habla de la infraestructura y de cómo se maneja la data y cómo se transmite. Ahora sí, yo puedo de alguna manera motivar a que nosotros entendamos que todo eso lleva a una intervención humana, porque las máquinas por sí mismas, y vamos a hablar más adelante de inteligencia artificial, pero llevan lo que son los algoritmos, que son mandatos, es programación, es instrucción. O sea, ¿de qué tú vas a hacer con esa data? Y por tanto, si tú entras buscando un zapato rojo, a partir de ahí el algoritmo entiende que hay un interés marcado en la vida de Juan en adquirir un zapato rojo y por tanto te va a presentar todas las opciones relacionadas a eso. Pero hay algunos casos en que tú hablas de nevera y te sale el anuncio de nevera. Exacto, porque el algoritmo está programado para buscar los temas de interés a fin de presentarte, porque es un mercado, es un negocio. Entonces, todo lo que tú hablas, micrófono, lo que se ve, cámara. Claro, porque el mismo celular, para poder tener todos esos software instalados, tiene que ser en línea y con inteligencia artificial. Así es. Y entonces, si tú hablas, pues eso está todo programado. Yo escuché en
en el año 2000, recuerdo haber escuchado del secretario de Estado en ese momento de Estados Unidos hablando de que el mundo iba a cambiar completamente y que las estrategias de guerra también iban a tener que cambiar. Que incluso que la comunicación para todo el pueblo tenía que cambiar en base a lo que iba a ocurrir en el futuro. Y una de las cosas que se hablaba para ese tiempo era de que iba a llegar un momento donde todos íbamos a tener las computadoras en las manos. Así es. Y uno decía, pero ¿cómo es que un equipo tan grande, tan pesado, yo pueda cargar con él? Pero ya, como tú decías, hay años de adelanto que se comunican posteriormente, cuando la ciencia ya ha descubierto esas cosas. Y tenemos que reaccionar, Juan, a la realidad que vivimos hoy. Yo me río cuando gente dice, no, que me quieren localizar, que el chip de la célula, pero tú andas con un celular siempre a todo lado donde va. Y ese sí tiene un chip GPS que sabe tu ubicación en tiempo real, sabe tus parámetros de consumo porque posiblemente lo has usado para comprar en Amazon con él. Incluso sabe a dónde tú has ido porque has pedido un Uber. Y sabe las direcciones en que te ha movido, sabe incluso si instala uno de los apps de supermercado, sabe lo que tú estás consumiendo. Yo creo que nosotros, más que escandalizarnos con estas cosas, porque si no vamos a terminar escondiéndonos en una cámara de Faraday, no sé si sabes lo que es. Es una cámara que bloquea toda la radiofrecuencia alrededor tuya. Yo la conozco muy bien porque en los años que trabajaba telecomunicaciones, para poder reparar los equipos de comunicación tenía que entrar en una cámara donde no hubiera radiofrecuencia y poder hacer las pruebas adecuadas. Pero no es la realidad. Vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y tenemos que acostumbrarnos a la realidad existente. En vez de satanizar todo lo que esta tecnología tiene, y tiene puntos negativos, pero vamos a nosotros usarlo para cosas que edifiquen. Entonces hablemos de eso. Hablemos de cómo darle el uso correcto a las redes y cómo de manera ética nosotros podemos hacer las cosas de manera que también nuestra fe pueda ser edificada y crecer a través de las redes. Yo creo que llegamos al punto donde teníamos en el corazón nosotros, porque, insisto, muchas veces criticamos todo lo malo que existe en las redes. Pero ¿dónde está la iglesia produciendo el material que se va a consumir? Y yo quiero hacer una pequeña ilustración. Hace 20 años, mi hija ya hoy es una mujer, tú la conoces, pero cuando mi hija era una niña, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo para que todo lo que ella consumiera en términos de entretenimiento, nosotros lo íbamos a filtrar primero. Y Juan, era imposible que los muñequitos que en ese momento estaban de moda, todos tenían una orientación hacia crear una normalización de la ideología de género. Tú veías muñequitos donde la hembra parecía masculinizada, donde el varón usaba carteras y se veía como si fuera una mujer. Y yo dije, no, mi hija no va a ver eso. Ahora, por otro lado, yo digo, ¿y dónde están los muñequitos cristianos que enseñan valores? Es más, ni siquiera hablemos de fe. ¿Dónde están el material que produce en términos de valores, integridad, verdad, puntualidad, paciencia? ¿Dónde está el material que enseña eso a nuestros niños? ¿Por qué? Porque 20 años después, la generación que contemporánea de mi hija ve como normal la ideología de género y que tú puedes ser lo que tú digas que tú quieres ser, porque fueron instruidos con material. ¿Y qué tal si nosotros hoy empezamos a crear material que desarrolle fe, que desarrolle valores, para que en 20 años tengamos una generación que esté más cerca de Dios? Lo que pasa es que aquí aplica lo de que el príncipe de la potestad de este mundo, el que opera en los hijos de desobediencia, es el que también domina las redes, porque al igual que un periódico, cuando tú tomas un periódico, todo está lleno de noticias negativas. Así que es. Mataron, que hubo un accidente, que tal cosa. Pero lo positivo hay que llevarlo a secciones especiales porque muy poca gente lo lee. Sí. Igualmente las redes, cuando algo es escandaloso, cuando hay un chisme,
todo el mundo lo hace viral. Así Ahora, el trabajo nuestro de edificación es el difícil, y de eso es que nosotros tenemos que hablar. ¿Cómo nosotros, como cristianos, podemos darle el uso correcto a las redes? Sí, es que yo parto de un principio bíblico. El príncipe de este mundo que gobierna, ¿verdad? Todos esos medios, realmente quiere tres cosas: robar, matar y destruir. Pero nosotros hemos venido, como dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo lo único que puede es copiar. Él es un imitador. Ahora nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros y nosotros somos creativos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la estrategia para que, sin caer en la vulgaridad, sin caer en usar los métodos del mundo, nosotros podamos traer la información correcta, los valores correctos y nuestra fe de una manera que sea atractiva a las generaciones de este tiempo y que sea atractiva para nosotros. ¿Cuántos buenos programas tú no has visto en las redes y dices, wow, qué edificante fue, mañana lo quiero ver nueva vez? Y yo creo que nosotros tenemos el mejor mensaje del mundo, el único mensaje que tiene la potestad de cambiar el corazón de aquel que lo escucha, y que solamente tenemos que pedirle a Dios las estrategias. Yo no quiero venir aquí y decir que yo tengo la fórmula correcta para hacerlo, porque en la multiforme gracia de Dios, esto que tú estás haciendo me tiene impresionado. Y yo estoy seguro que, aunque no se viralice como si nosotros estuviéramos aquí fajándonos o hablando de política o con una mujer desnuda, haciendo un escándalo. Para ser popular. Para ser popular. Yo creo que va a llegar a una persona que quizá hoy tenía la intención de quitarse la vida y que ve hombres que pueden entregarse al Señor y hacer algo productivo y dice, yo quiero eso. Y yo creo que tenemos que seguir, porque el Señor nos va a dar las estrategias. En Daniel 12:4, la Biblia habla de que al final de los tiempos la ciencia se aumentará. Así y es lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo podemos darle el uso correcto a la ciencia en tiempos de confusión y de crisis como los actuales? Cimentados en el fundamento. El fundamento es Cristo. Si nosotros decidimos que todo lo que hagamos va a glorificar, va a traer gloria al nombre de Cristo, el Señor mismo nos va a dar la estrategia. Por ejemplo, todas nuestras iglesias están ahora transmitiendo los servicios. Pero tú sabes, las nuevas generaciones no se sientan 1 hora y media, 2 horas a ver una transmisión. Entonces, para ello tenemos que tener cápsulas de 1 minuto. TikToks, donde en poco tiempo se pueda transmitir un mensaje que le quede grabado en el corazón. Instagram, tener maneras de diseñar algo que le parezca atractivo y que creen ellos los hábitos espirituales de orar, ayunar, diezmar, evangelizar, compartir. O sea que la comida rápida ha llegado a las redes también. Tiene que ser, y tenemos que adaptarnos. Y entender uno que es así, o sea que un mensaje largo, la gente no es joven, no lo va a ver. Sin embargo, los jóvenes duran 1 hora y 2 horas en una universidad en una clase de sociología. O sea que yo no soy tampoco partidario. Las universidades están en proceso de cambio. Claro, pero que yo no soy partidario de que se eliminen los estudios profundos de la palabra de Dios. Eso siempre tiene que existir. Lo que yo estoy diciendo es que podemos irle dando pequeñas, ¿cómo se diría? Un matiz diferente. Exacto, ¿no? Y darle unas meriendas que lo hagan a ellos querer el alimento más pesado que nosotros vamos a guardar para ellos. O sea, que no se puede hacer una sin dejar de hacer otra. Bien, en Mateo 24, la Biblia habla de que la señal evidente de que la venida del Señor ya está inminente es que el evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así es. ¿Qué papel pueden jugar las redes en la predicación del evangelio? Bueno, yo creo que son un punto fundamental. Porque, Juan, antes leíamos ese capítulo 24 de Mateo y pensábamos, ¿y cómo será esto? ¿Cómo al mismo tiempo será predicada en todas las naciones? Pero nosotros ya lo vivimos.
Ya y la mentalidad era de que cómo vamos a llegar a la selva del Amazonas en un avión. Y hoy en día, si no hay aeropuerto. Tú puedes tener una transmisión simultánea en todos los países, en todos los idiomas, porque incluso con la inteligencia artificial, tú puedes transmitir en un idioma y que cada uno pueda oírlo en el idioma que le corresponde. O sea que yo creo que está cimentado, yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Solamente el día y la hora solo el Señor lo sabe, y definitivamente a través de las redes el mensaje va a llegar a toda criatura. Pero vamos a hablar algo breve sobre la inteligencia artificial, porque has mencionado varias veces lo que es inteligencia artificial y qué papel juega esa inteligencia artificial en el manejo de redes, en toda esta plataforma digital que estamos teniendo. Claro, vamos a entrar en más detalle porque vamos a hacer un programa de eso, pero obviamente que hoy en día la inteligencia artificial va a cambiar la manera en que se maneja todo, en que se manejan las programaciones de las redes y sus publicaciones, en la manera en que se manejan los diseños de las redes. Hoy en día cualquiera, no se tiene que ser diseñador gráfico, cualquiera puede hacer un diseño solamente dándole los prompts correctos a diferentes programas de inteligencia artificial. Que se pueden hacer tablas, gráficos, imágenes. Manejo de información, ideas, lluvia de ideas. O sea, la verdad es que la inteligencia artificial va a revolucionar la manera en que manejamos la data. Pero también eso se presta para engaño, porque yo he visto unos videos hechos con inteligencia artificial que me parecen como si fueran reales. Ahora nosotros tenemos que saber discriminar lo verdadero de lo falso. Y qué difícil nos la ponen, porque de verdad que parecen reales. ¿Y qué podemos decirle a los que han estado escuchando este programa hoy? ¿Cómo manejarse a futuro en cuanto a uso de redes, y aquellos que son cristianos, qué pautas seguir para ser íntegros en la fe y asimismo poderle dar el uso correcto, como hemos hablado anteriormente? El apóstol Pablo lo dice: yo me hice judío a los judíos, griego a los griegos, a los que no tienen ley, como si yo no tuviera ley, no estando yo sin ley. Y al final concluye... También dijo: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pero termina esa cita diciendo: me hago de todo para todos con el fin de ganar a algunos. Hay mucha gente en las redes, mucha gente que pasa horas en las redes, y nosotros también debemos llevarle el mensaje que transforma el alma a esos que están allí. Así que vamos a hacer uso de las redes, no satanicemos las redes, tomémoslas para la gloria de Dios, y que nosotros podamos hacer un uso que glorifique el nombre de Dios y que alcance a las personas. Hay algunas personas, ya para terminar, que comentan que las redes no tienen ninguna intervención divina, porque el Espíritu Santo no es quien ha dado la revelación para eso. ¿Qué podemos decirle a aquellos que presentan esos argumentos? No, yo estoy de acuerdo. El Espíritu Santo no mora en las redes. El Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros debemos estar en las redes. O sea que el hombre, todas las cosas han sido creadas para el hombre. Así es. Y en 1 Timoteo 6 dice que Dios ha puesto todas las cosas en nuestras manos en abundancia para que las disfrutemos. Y no tenemos excusa. Es decir, que ese mensaje que hoy le dejamos a todos los que han escuchado este programa es que Dios ha puesto las redes en este tiempo en las manos nuestras. Así es. Para que nosotros le demos el uso apropiado. Amén. Conforme a la fe, para edificar, para construir, para exhortar, para ayudar las vidas a que puedan vivir de manera diferente, y sobre todas las cosas lograr la transformación para bien de la vida de la gente. Y eficientizar el trabajo. Cuando yo llegué a la iglesia y conocí al Señor, nosotros proyectábamos con una transparencia. Y hoy en día tenemos hasta pantalla LEDs. O sea, yo creo que podemos hacer un buen uso de las redes
y lograr cosas que antes nos parecían imposibles. Yo creo que al terminar este programa estamos más que contentos. Hemos hecho un programa que puede ayudar a mucha gente a construir un mejor futuro. Así es. Y qué bueno que hayamos podido compartir este tiempo. Gracias, Pastor Jorge Duarte, mi amigo, hermano, por este espacio que hemos preparado para este público de este canal. Amor y Vida en Redes. Gracias a ti por la invitación, ha sido un gran honor.